Síntesis del texto: algunos aspectos de la influencia del árabe en la lengua española, por Ikram Khayat. El Oriente Medio ha dejado huella en la cultura europea occidental, así como en la cultura global también ha contribuido, ya sea directa o indirectamente. Por ejemplo, en la antigüedad, Egipto, Mesopotamia y Persia influyeron en la cultura griega y romana. Y en la Edad Media, la cultura árabe e islámica influyeron en la europea occidental. La influencia de la lengua árabe fue mayor en España y Portugal. Por esta razón, en estos dos países, la existencia de préstamos lingüísticos es más notoria. Estos préstamos lingüísticos son llamados arabismos. Así pues, comienza a notarse una influencia del árabe en España. Antes de empezar a notar la influencia del árabe en España, tanto en lo social, en lo artístico, en lo político, etc., se dio la llegada de los musulmanes a la península ibérica, los cuales llegaron con una cultura mayor o superior. Esta superioridad cultural provocó posteriormente la introducción de nuevos términos en el español medieval. Con el árabe también empezó la época del bilingüismo en la península. Dicho bilingüismo se basaba en las lenguas latín y árabe. Así, y con el paso del tiempo, la población cristiana del territorio dominado por los musulmanes había sido arabizada. Tanto lengua como religión tienen relación en todo este proceso de adaptación a la cultura árabe. Y esto se debe a que quienes se volvieron musulmanes después de la llegada de los árabes tuvieron que aprender esta lengua, porque el Corán es intraducible. Así que, si querían practicar los ritos musulmanes, debían saber árabe para lograrlo. A esta zona de España, que empezó a ser conquistada por los musulmanes, se le dio el nombre de Al-Ándalus, y este fue un punto de referencia muy importante para el resto del mundo islámico y europeo. La relación entre el árabe y el latín empezó a surgir a partir del siglo VII y a principios del siglo VIII. En Al-Ándalus coexistieron varias variedades lingüísticas. La primera fue el árabe clásico, lengua de los documentos oficiales, literarios y científicos. La segunda fue el árabe vulgar, lengua conversacional de los árabes. La tercera fue el latín, la cual fue una lengua litúrgica de los cristianos mozárabes. La cuarta fue el romance o latín vulgar, lengua usada entre los cristianos y algunos árabes de la nobleza como lengua familiar. Y la quinta y última fue el hebreo, lengua usada por la comunidad judía de entonces, especialmente para fines religiosos. Estas variedades fomentaron la práctica del bilingüismo en la vida cotidiana, favoreciendo de esta manera la entrada de interferencias lingüísticas. Además de los arabismos, también existe una serie de expresiones dejadas por las costumbres árabes. Estas expresiones siguen vigentes en la actualidad, tales como gracias a Dios, que Dios te lo pague, que vaya con Dios, etc. Por ello es posible tomar en cuenta opiniones como la del señor Rafael Lapesa, quien dice que el elemento árabe fue después del latino el más importante del vocabulario español hasta el siglo XVI. Y esto se explica con el porcentaje de arabismos presentes en el español, el cual es del 8% del vocabulario, lo que supone unas 400 palabras. Así pues, se llega a los ámbitos en los que hay más presencia de arabismos. En primer lugar, se encuentra la arquitectura, comercio y administración. Los árabes formaron un completo sistema de pesos y medidas y una organización administrativa propia. Algunos arabismos en el ámbito arquitectónico son albañil, alcázar, mazmorra y azotea. En segundo lugar, se encuentra el ámbito de la agricultura. Los árabes enriquecieron este ámbito gracias a sus avances en sistemas de cultivo. Estos avances son notorios mayoritariamente en el riego y todo lo relacionado con esto. También trajeron nuevas especias como la canela, el azafrán, el jengibre, etc. Algunos de los arabismos para este campo son aceite, azucena, limón y nenúfar. En tercer lugar se encuentra el campo de las ciencias como química, medicina, matemáticas, astronomía y física. Los musulmanes recopilaron todas las obras griegas sobre matemáticas y heredaron las ideas desarrolladas en Mesopotamia
Egipto, en Persia y la India, así como también muchos principios básicos de la aritmética, geometría y álgebra se deben a los descubrimientos de sus eruditos. En cuanto a la química, aportaron los primeros conocimientos sobre el alcohol, ácido sulfúrico, amoníaco o mercurio, y, por parte de la física, perfeccionaron y difundieron la brújula, el astrolabio y la carta náutica. Arabismos de química y medicina: alquimia, achaque, elixir y jarabe. Arabismos de matemáticas: algoritmo, cero, cifra y álgebra. Arabismos de astronomía: almanaque, cenit, aldebarán. Y por último, arabismos de física: calibre, quilate y arroba. Además de los arabismos, también se encuentran los falsos amigos. Algunos falsos amigos son: alfil es un falso amigo porque literalmente la traducción en árabe sería el elefante, y realmente la palabra alfil no tiene nada que ver con el elefante. El segundo falso amigo es alhaja, y entra en esta categoría debido a su traducción, la cual es la necesidad, y la palabra alhaja no tiene nada que ver tampoco con la necesidad. El último ejemplo de falso amigo es la palabra mezquino, lo cual se traduce en el árabe como pobre, pero en la lengua española este no es su significado en realidad. A pesar de que muchas personas ignoran la influencia que ha tenido el árabe en el español, se puede observar que realmente esta sí es muy valiosa y significativa, teniendo en cuenta diferentes ámbitos o campos, además del porcentaje que tenemos de arabismos en la lengua española, así como el número de las traducciones de los textos que hicieron los árabes con el fin de desarrollar su cultura. Por ello, es necesario reconocer esta influencia del árabe en el español, como también en nuestra cultura, para conmemorar el pasado y los esfuerzos de otras personas para poder dejar un legado. El conocimiento de estos esfuerzos debería ser obligatorio para todos los hablantes del español.